Fue elegante, apasionada y eterna. Flor Silvestre, la voz que hizo vibrar a México entero, la musa que convirtió cada canción en una plegaria y cada silencio en poesía. Durante décadas compartió escenario, películas y sueños con el gran Antonio Aguilar, el charro que representaba el alma misma del país. Juntos formaron una dinastía, un imperio musical y familiar que parecía indestructible. Pero detrás de los aplausos, las giras y los retratos de felicidad, había una verdad que Flor jamás se atrevió a decir, hasta el final. Un secreto que cambió el sentido de su vida y que ahora, 5 años después de su partida, vuelve a resonar en las montañas de Zacatecas donde ambos descansan. Quédate con nosotros, porque lo que Flor Silvestre confesó antes de morir revela que el amor más grande de su vida fue también su mayor silencio. Nació como Guillermina Jiménez Chaboya, en una humilde casa de Salamanca, Guanajuato, el 16 de agosto de 1930. Años después, el mundo la conocería como Flor Silvestre, un nombre que parecía una profecía, porque como las flores del campo, creció entre espinas y viento, pero jamás dejó de florecer. Desde niña, mostró una voz que desafiaba su tamaño, una mezcla de dulzura y fuerza, que pronto llamó la atención de quienes la escuchaban cantar en las ferias y los teatros de provincia. A los 13 años ya recorría México como una promesa del bolero ranchero. Su talento era tan natural que sin saber leer música podía interpretar con el alma lo que otros solo lograban con técnica. Pero su vida no fue un cuento de hadas. Flor conoció la pobreza, la soledad y los tropiezos antes de conocer el aplauso. Su primer matrimonio con Andrés Nieto terminó cuando ella apenas comenzaba a abrirse camino. Luego, con el locutor Paco Malgesto, vivió una relación tan tormentosa como apasionada, marcada por los celos y la distancia. Él fue quien la llevó al micrófono, pero también quien la dejó con un corazón herido y la certeza de que el amor no siempre era refugio. A mediados de los años 50, Flor era una artista conocida, pero no feliz. Su carrera avanzaba sí, pero sin dirección. Había grabado decenas de canciones, actuado en películas menores, y sin embargo sentía que algo faltaba. No era fama lo que buscaba, era sentido. Fue entonces cuando el destino, con la precisión de un guión que solo la vida sabe escribir, la puso frente a un hombre que cambiaría su rumbo para siempre, Antonio Aguilar. Él, el charro nacido en Villanueva, Zacatecas, ya era una figura imponente, un artista respetado por su disciplina y su autenticidad. Ella, una mujer que había sobrevivido al desamor, se encontró con alguien que no solo la miró como una cantante más, sino como una igual, una compañera de alma. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero aquel encuentro marcaría el inicio de una de las historias más profundas del espectáculo mexicano. Y como toda gran historia, comenzó con una chispa y con un silencio. Se conocieron en 1950 durante una presentación radial que Flor jamás olvidaría. Antonio Aguilar había sido invitado como estrella principal y Flor, aún en ascenso, debía abrir el programa. No hubo palabras largas, solo una mirada sostenida y un saludo que duró un segundo más de lo habitual. Años después, ella misma diría que en ese instante no vio a un hombre, sino a su destino. Por entonces, Antonio era un hombre de carácter firme, acostumbrado a dominar cada escenario. Su voz profunda y su porte de charro no solo representaban la tradición mexicana, sino también una disciplina casi militar. Flor, en cambio, era instinto puro, una mujer que cantaba desde el alma sin preocuparse por la técnica ni por las reglas. Esa diferencia los enfrentó primero, pero también los unió después. Durante su primer rodaje juntos, los productores notaron algo que ni ellos mismos podían disimular: la tensión entre ambos. Él la retaba a ser más rigurosa. Ella le enseñaba a sentir la música, no solo a interpretarla. Era un duelo de orgullo y pasión, un juego entre dos almas indomables.
A veces discutían por horas en los camerinos, pero cuando subían al escenario, esa energía se transformaba en magia. En una entrevista de 1957, Antonio confesó entre risas: «Flor me sacaba de quicio, pero cuando cantaba todo se me olvidaba». Y Flor años más tarde recordaría: «Antonio no me cortejaba con flores, lo hacía con canciones y silencios». Su relación profesional pronto se volvió inseparable. En 1959 se casaron y México los adoptó como la pareja ideal, la unión entre la fuerza masculina del charro y la elegancia femenina de la dama ranchera. Juntos filmaron más de una docena de películas, recorrieron el país con espectáculos ecuestres que llenaban estadios y vendieron millones de discos. En 1965 su gira La Dinastía Aguilar fue vista por más de 1 millón de personas, una cifra impresionante para la época. En cada show el público no aplaudía solo las canciones, sino la complicidad que brillaba entre ellos. Era como si el amor se cantara con guitarras y se midiera en aplausos. Pero detrás de esa perfección pública, Flor comenzaba a descubrir la fragilidad del mito. Antonio era un hombre de convicciones férreas, pero también de silencios impenetrables. Vivir con él significaba compartir la gloria y también la sombra. Sin embargo, Flor no se rindió. En vez de alejarse, decidió entenderlo, acompañarlo y amarlo con la paciencia que solo una mujer fuerte podía tener. Porque aunque el mundo los veía como una pareja perfecta, solo ellos sabían cuánto costaba sostener ese sueño. Los años 70 marcaron el punto más alto de su unión y también el comienzo de sus pruebas más duras. La pareja Aguilar Silvestre ya no era solo un matrimonio, era un emblema nacional. Sus giras internacionales los llevaron a Estados Unidos, Centroamérica y hasta Sudamérica. En 1972 su espectáculo ecuestre en el Madison Square Garden agotó todas las entradas en menos de una semana, un logro inédito para artistas mexicanos. En el escenario, Antonio era el charro impecable jinete majestuoso, Flor la dama de voz suave que lograba con solo una nota silenciar a miles. Pero fuera del escenario, el amor que tanto fascinaba al público se enfrentaba a la presión de los años, los viajes, los rumores y la enfermedad. Antonio, con su carácter fuerte, solía imponer su ritmo sin darse cuenta de cuánto exigía de ella. Flor, que lo admiraba profundamente, comenzó a dejar atrás su propio brillo para acompañarlo en su sueño. En entrevistas posteriores, reconoció que durante una década entera vivió para Antonio, y aunque lo hacía con devoción, también con cierto dolor silencioso. El matrimonio atravesó tempestades, problemas financieros, diferencias artísticas y en los últimos años el desgaste de la salud. Antonio empezó a sufrir los primeros signos de la enfermedad pulmonar que años más tarde lo llevaría al hospital. Aún así, insistía en seguir con los espectáculos. «El público me da vida», decía, y Flor, cansada pero leal, siempre respondía: «Y yo te doy voz». Era su manera de decirle que no lo dejaría caer, que su escenario sería también el de ella. En una ocasión, durante una presentación en Monterrey en 1985, Antonio perdió la respiración en plena canción. Flor, sin dudarlo, se acercó, lo tomó del brazo y comenzó a cantar por él. El público creyó que era parte del acto, pero los músicos sabían la verdad. Ella estaba sosteniendo la vida del hombre que amaba con su voz. Aquella noche, al bajar del escenario, él le dijo en voz baja: «Si algún día me voy primero, prométeme que seguirás cantando». Flor solo respondió: «Y si me voy, yo prométeme que seguirás esperándome». Durante los años siguientes, esa promesa se convirtió en una profecía. La enfermedad de Antonio se agravó y los escenarios comenzaron a quedarse vacíos sin él. Flor, mientras tanto, se refugiaba en su rancho entre caballos y recuerdos, intentando convencer al destino de que todavía no era tiempo de despedirse. Pero el destino no escucha ruegos. El 19 de junio de 2007, el charro de México exhaló su último aliento en el Hospital Militar de la Ciudad de México
víctima de una neumonía fulminante. Flor, al recibir la noticia, no lloró frente a las cámaras. Se encerró en su habitación de El Soyate y permaneció allí 3 días sola, rodeada de fotografías y discos. Nadie sabe qué dijo en esos días, pero sus hijos contaron que al salir, Flor tenía en las manos una de las camisas de Antonio. La había doblado besado y guardado en su armario. Nunca volvió a cantar en público. Desde entonces, el escenario que una vez compartieron se convirtió en un eco. Y en ese eco, Flor comenzaría a escribir la última y más íntima parte de su historia. Después de la muerte de Antonio, la vida de Flor Silvestre se detuvo como si el tiempo hubiera decidido dejar de moverse en El Soyate. Aquella hacienda que alguna vez vibró con el trote de los caballos y las risas de los hijos, se transformó en un santuario silencioso. Flor comenzó a despertar cada mañana en la misma habitación que compartió con Antonio durante más de 40 años. Su perfume aún estaba allí en las sábanas, en los sombreros colgados en la pared, en el aire tibio del amanecer. Durante los primeros meses evitaba mirar las fotografías, pero con el paso del tiempo, esas imágenes se convirtieron en su única compañía. Antonio me enseñó a no temerle al silencio, dijo una vez a un periodista que logró entrevistarla brevemente en 2009. Y ahora ese silencio es lo único que me queda de él. Sus hijos Pepe y Antonio Jr. hicieron todo por mantenerla acompañada. Le llevaban flores, la visitaban cada fin de semana, la invitaban a los conciertos. Pero ella ya no quería reflectores. Rechazó ofertas de homenajes, grabaciones y programas de televisión. Decía que no necesitaba volver a cantar porque su voz estaba cansada de tanto recordar. Sin embargo, cada tarde cuando el sol se hundía tras las colinas de Zacatecas, Flor tomaba su guitarra y tocaba las primeras notas de Cielo Rojo, la canción que alguna vez interpretaron juntos. A veces hablaba sola, otras hablaba con él. «Ves mi vida, siguen viniendo a verte, nadie se olvida de ti». Decían que su salud se mantenía estable, pero en realidad su cuerpo comenzaba a rendirse al peso de los años y la tristeza. En 2012 fue sometida a una cirugía pulmonar complicada. Perdió parte del pulmón derecho, pero su espíritu seguía intacto. «Mientras pueda cantar, aunque sea un suspiro, sigo viva», comentó con una sonrisa leve en una entrevista telefónica. En esos años de retiro, Flor comenzó a escribir un diario. Nadie lo conoció en vida, pero según su nieta, contenía cartas dirigidas a Antonio, pensamientos sobre el amor, la muerte y la música. En una de esas páginas escrita con tinta azul, dejó una frase que sus hijos encontraron después. «Antonio no fue el amor de mi vida, fue mi vida entera». Aquella confesión descubierta tras su partida en 2020 se convirtió en su legado más puro. No una declaración de amor cualquiera, sino un reconocimiento a la forma en que él había transformado su existencia. Antonio le enseñó la disciplina, el respeto al público, la grandeza de la sencillez. Pero sobre todo, le enseñó que amar también significa dejar ir con dignidad. 5 años después de su muerte, su voz aún se escucha en los campos de Zacatecas, mezclada con el viento y el relincho de los caballos. Y en cada nota, en cada silencio, sigue viva la promesa que se hicieron bajo ese cielo inmenso. «Si me voy, yo primero te espero en el rancho. Si te vas, tú me esperas en la eternidad». Y tal vez, justo ahora en algún rincón invisible de El Soyate, Flor y Antonio vuelven a cantar juntos. El tiempo que suele borrar rostros y voces no pudo con ellos. En la memoria colectiva de México, Flor Silvestre y Antonio Aguilar permanecen como 2 mitos que se complementan. No hubo otro matrimonio en el espectáculo nacional que lograra equilibrar tanto talento, disciplina y ternura. Pero detrás de esa imagen pública perfecta, había una historia mucho más humana tejida de renuncias, silencios, y un amor que sobrevivió a la muerte. Después de 2007, Flor se dedicó a preservar el legado de Antonio
con una devoción casi religiosa. Supervisó personalmente la restauración de su rancho, revisó archivos fílmicos y autorizó reediciones de discos antiguos. Cada decisión la tomaba con una calma que escondía nostalgia. Decía: «Quiero que el público lo recuerde como yo lo veo cada día, con sombrero sonriente y de pie sobre su caballo». Mientras el mundo seguía avanzando, Flor se fue quedando atrás como una guardiana del pasado. Rara vez daba entrevistas, pero cuando lo hacía, dejaba entrever la grandeza de su amor y también su fragilidad. En una ocasión, le preguntaron si alguna vez se sintió eclipsada por la fama de su esposo. Su respuesta fue tan sencilla como profunda. No me opacó, me iluminó de otro modo. Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse con más rapidez. En 2018 ya no podía caminar largas distancias ni cantar sin quedarse sin aire. Pasaba los días en su habitación favorita, aquella con vista a los prados donde Antonio acostumbraba entrenar a sus caballos. Desde su ventana podía ver el amanecer y escuchar a lo lejos el sonido de las trompetas que aún practicaban los jinetes del rancho. Pepe Aguilar solía visitarla cada domingo. Llevaba consigo una guitarra y antes de tocar siempre le pedía permiso. «¿Qué quiere que le cante hoy, mamá?». Ella respondía con una sonrisa: «La que tu padre me enseñó cuando me prometió que nunca me dejaría sola». Entonces, Pepe comenzaba a entonar «Triste recuerdo», y Flor cerraba los ojos no para dormir, sino para regresar al tiempo en que Antonio todavía respiraba a su lado. El 25 de noviembre de 2020, Flor Silvestre falleció en paz, rodeada de su familia exactamente en el mismo rancho donde había despedido a su esposo 13 años antes. Su cuerpo fue velado en la capilla de El Sollate, y a la mañana siguiente, bajo un cielo despejado, la sepultaron junto a Antonio. En el silencio del campo, los mariachis tocaron Cielo Rojo, y Pepe Aguilar, con la voz quebrada, dijo: «Hoy se reúnen dos voces que jamás debieron separarse». Desde entonces, los lugareños afirman que en las noches tranquilas de Zacatecas, cuando el viento sopla entre las montañas, puede escucharse una melodía lejana, como un eco de amor que se niega a morir. Dicen que es Flor cantando con Antonio, cumpliendo la promesa que un día se hicieron, que ni el tiempo ni la muerte lograrían separarlos. Porque algunas historias no terminan con un adiós, sino con un reencuentro eterno. Y en ese rincón del cielo mexicano donde los caballos aún galopan y las guitarras nunca callan, Flor y Antonio siguen bailando como si el último aplauso todavía estuviera por llegar. Desde su partida, El Sollate se convirtió en un lugar de peregrinaje silencioso, no solo para los fanáticos de la música ranchera, sino para quienes buscaban entender qué hace que dos almas sigan unidas más allá de la muerte. Los visitantes dejan flores, fotografías, cartas y pequeños pañuelos con versos de las canciones que inmortalizaron a Flor y Antonio. Nadie necesita guía, basta seguir el sonido del viento que atraviesa los campos, porque parece llevar en su eco una melodía conocida, una promesa eterna. El rancho, ahora administrado por Pepe Aguilar, permanece casi igual que en los días en que sus padres cabalgaban juntos. En el establo aún cuelgan las monturas con las iniciales AA y FS, desgastadas por el tiempo, pero intactas en significado. En el comedor, las sillas siguen dispuestas una frente a la otra, como si aún esperaran que esa conversación pendiente entre marido y mujer continúe en cualquier momento. Flor había dejado instrucciones precisas: nada debía moverse de su lugar. «Aquí todo debe oler a él», escribió una vez en una nota guardada entre las páginas de su Biblia. Pepe confesaría después que la última noche de su madre fue serena. Le pidió que le pusiera una de las grabaciones antiguas de su padre, cantando «Al pie de tu reja». La escuchó completa, sin lágrimas, sin palabras, solo con una leve sonrisa. Minutos después se quedó dormida. Fue en cierto modo un último concierto privado entre dos corazones que nunca dejaron de acompasarse.
Hoy, cada aniversario de su muerte, las luces del rancho se encienden al caer la tarde. Los trabajadores dejan el portón abierto y los mariachis se reúnen junto a la capilla familiar. Nadie da discursos, nadie hace alardes, simplemente tocan y el sonido de las trompetas se mezcla con el canto de los grillos y el murmullo del viento. Dicen que en ese momento, una brisa cálida recorre los pasillos de la casa y hace tintinear los retratos en la pared como si alguien los acariciara desde otra dimensión. El legado de Flor y Antonio no fue solo artístico, sino espiritual. Enseñaron que el éxito no se mide en aplausos, sino en la huella que se deja en quienes te amaron. Que la fama pasa, pero el amor verdadero permanece transformado en memoria. Su historia no fue perfecta, pero fue real, y por eso sigue conmoviendo a generaciones que nunca los vieron en vivo, pero sienten que aún los conocen. Porque hay amores que no necesitan eternidad, porque ya nacen eternos. Y entre los campos de Zacatecas, donde el polvo brilla con el sol del atardecer, todavía puede verse si uno mira con el corazón a un charro vestido de blanco y a una mujer de voz dorada caminando juntos hacia el horizonte. Dos sombras que no se apagan, dos voces que siguen cantando su última canción, aquella que ni el tiempo ni la muerte lograron silenciar. Esa canción invisible sigue flotando sobre México como si el viento aún recordara las notas que alguna vez nacieron de sus gargantas. Los que los conocieron dicen que el amor de Flor y Antonio no se medía en gestos públicos, sino en los detalles que nadie veía, en la manera en que él siempre afinaba el caballo de ella antes de un espectáculo o en cómo ella le dejaba la bufanda doblada cada noche junto a la cama, sin importar los desacuerdos del día. Era un amor hecho de costumbre, de lealtad silenciosa, de pequeñas batallas ganadas al olvido. Cuando la prensa hablaba de ellos como la pareja ideal, Flor se reía. Ideal no se decía, pero real sí. Lo discutíamos todo, pero también nos lo perdonábamos todo. Y en esa sinceridad radicaba su magia. Antonio, con su carácter recio, encontró en Flor una calma que no le ofrecía el mundo. Y Flor, con su sensibilidad inmensa, halló en él una fortaleza que la sostenía cuando el cansancio la vencía. Eran opuestos que no se contradecían, sino que se completaban. Esa complicidad trascendió el tiempo. Pepe Aguilar lo entendió mejor que nadie. No heredó solo una voz, sino una manera de mirar la vida. Mi madre me enseñó a cantar con el corazón, y mi padre a no rendirme, jamás, declaró en una entrevista. En cada concierto suyo, cuando interpreta Triste Recuerdo o Mi destino fue quererte, hay un silencio reverente en el público, como si todos esperaran escuchar entre notas el eco de esas dos voces que ya pertenecen a la eternidad. En 2021, el gobierno de Zacatecas inauguró una exposición en honor a ambos. Flor y Antonio, un amor hecho canción. Entre fotografías inéditas, vestuarios y fragmentos de películas, el público podía escuchar una grabación restaurada, donde Flor decía con voz suave: «Si volviera a nacer, lo volvería a elegir, aunque supiera que me quedaría sola después». Esa frase simple y devastadora fue reproducida una y otra vez por los asistentes. Algunos salían con lágrimas, otros con una sonrisa. Todos entendían que no estaban ante una historia de tragedia, sino ante una de amor cumplido. Porque si algo dejó Flor Silvestre como herencia, fue esa certeza, que amar vale la pena, aunque duela, que la grandeza no está en resistir, sino en recordar con ternura. Y en cada rincón del rancho, el soyate donde descansan sus cuerpos y vive su memoria, parece escucharse su última lección, que la vida es efímera, pero el amor verdadero, cuando se canta con el alma, no termina nunca. Bajo el cielo de Zacatecas, cuando cae la noche y las estrellas parpadean sobre los llanos, hay quienes juran escuchar un susurro. No es viento, dicen es ella. Flor llamando a su charro,
y él, allá donde esté, responde como siempre con una canción.